Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Son las 6:20. Hoy es 19 de febrero. ¿Qué celebra el mundo hoy? Día Internacional de los Presidentes, dicen, pero también es el Día Mundial contra la Homofobia en el fútbol. Amigas y amigos, hoy hablaremos, como habíamos anunciado, sobre esa capacidad de sobreponerse a los bloqueos, por decir de alguna manera, económico-financieros del pueblo venezolano al capricho norteamericano. Tenemos que indicar que estos fenómenos de los bloqueos son históricos por parte de unos imperios contra otros pueblos. Por ejemplo, en 1805, cuando Napoleón no pudo vencer militarmente a Inglaterra, le tapó el ingreso por el mar. ¿Y qué hizo Inglaterra? Creció, se potenció y luego hizo la revolución industrial. Pero claro, fíjense lo que ocurrió después con la historia. Hace dos años atrás, 2 años atrás más o menos, Estados Unidos le bloqueó a Rusia, le aplicó la misma sanción, las mismas sanciones, cerca de 200, 300 sanciones que le han aplicado a Rusia. Y ayer salía la noticia en el Consejo Mundial del Oro. Rusia, en lugar de decrecer económicamente, se posiciona en el sexto lugar, superando a Arabia Saudita en reservas en moneda internacional. La economía de Rusia creció, o sea, los bloqueos no funcionan o funcionan para envalentonar a los pueblos. De eso hablaremos hoy con Orlenis Ortiz. Orlenis, bienvenida a Radio Victoria. Salude por favor a la audiencia. Nos están escuchando en el Perú, nos están escuchando en Argentina, Minca Comunicaciones Argentina, al carajo.org de Colombia, también que hay en un espacio de virtual, y obviamente en Guatemala y en el norte de España. Adelante, por favor, Lenis. Hola, muy buenos días. Bueno, un saludo para ti y agradecida por el espacio y un saludo también a quienes nos escuchan. Vamos entonces al grano, Lenis, cuando son 6:22 aquí en Centroamérica y ahí donde está son las 8:22. ¿En qué consistió, en pocas palabras, el bloqueo económico financiero y cuáles han sido los impactos para el pueblo de Venezuela? Bueno, imagínate tú, ahí necesitamos como 4 horas mínimas de programa para el contexto, pero voy a hacer allí como el énfasis en lo más central. Eh, Mediáticamente siempre se ha dicho, se ha entendido a nivel internacional que el bloqueo comienza a partir del año 2017, cosa que no es verdad. Eso inicia realmente en el 2014 con unas primeras medidas que el gobierno norteamericano en ese momento preparó para que luego en el 2015, en el gobierno del entonces presidente Barack Obama, se hiciera aquella ley que preparaba el terreno donde se declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Y a partir de allí, bueno, la lluvia de sanciones que hasta el sol de hoy, mal llamadas sanciones, debo decir, son medidas coercitivas unilaterales completamente fuera de todo ámbito legal y cualquier normativa internacional y violatoria de un montón de parámetros dentro del derecho internacional, y que hoy acumula más de 930 medidas en contra del pueblo venezolano. Ya se ha roto el mito de que estas medidas han sido contra funcionarios del gobierno venezolano específicamente. Se instaló durante los primeros años de estas medidas que eso era así, y ya por la vía del hecho se ha comprobado para cualquier sector de la sociedad, sea adeptos al gobierno venezolano o en contra, en gente de oposición y hasta personas que no son, digamos, de la dinámica política. De todas maneras, ha quedado demostrado que impacta contra el pueblo venezolano estas medidas. Y eso se constata también a partir del mismo 2014, donde eh, se empieza también la caída de los precios del petróleo, y eso en un país monoproductor, en un país rentista, en ese sentido, fundamentalmente dependiente de la renta petrolera, pues el impacto ha sido fulminante. El impacto ha sido fulminante, eso es lo que cierra la tertulia, la participación en esta primera parte, cuando son 6:24. Orlenis Ortiz, estamos hablando de esta capacidad del pueblo venezolano de sobreponerse a esta abusiva, violenta, por decir de alguna manera, actitud imperialista norteamericano, que quiso quitarle el petróleo, pero no se dejó. Chávez, Maduro se pusieron juntamente con el pueblo firmes, dijeron, aquí hay mucha dignidad y va a haber dignidad, y Estados Unidos lo que hizo fue agarrarle del cuello, es decir, intentar ahogarlo, quitándole el negocio del petróleo. Se quedó con mucho dinero de Venezuela en Estados Unidos porque PDVSA había comprado refinería incluso en Estados Unidos, todo eso se quedó.
Y ahora último, cuando los saudíes le dicen, mira, no vamos a sacar más petróleo porque tú estás apoyando a Israel, lo que hace Estados Unidos es acercarse a Venezuela y decirle, por favor, Maduro, arreglemos esto, te voy a levantar las sanciones por 6 meses, produce más petróleo, etcétera. Y claro, y el discursito fue, vamos a hacer esto porque Venezuela se va a abrir a la democracia. En Venezuela siempre hubo, creo yo, democracia, de eso nos va a hablar ahora Orlenis, pero ese es el discursito que está manejando Estados Unidos y dice, mientras Machado no participe, entonces le vamos a aplicar otra vez la sanción. Vamos a ver si va a aplicar la sanción sobre el petróleo, porque sabe que petróleo, Arabia Saudita, bueno, Medio Oriente no quiere mandar más petróleo. Orlenis, la pregunta es, em, ¿cómo se sobrepuso o qué es lo que tú has visto, ¿no? Que del pueblo de ustedes en Venezuela que hicieron para poder salir a flote, incluso en pandemia? Porque claro, no solamente es asunto de decir que se queda el dinero aquí, sino también es asunto de decir nadie va a comerciar ni siquiera con la comida. Y hay de aquel que se atreva a llevar comida a Venezuela, le vamos a mandar preso. Y es lo que hicieron con Alex Saad, por ejemplo. Cuéntanos, ¿cómo hicieron ahí ustedes para sobreponerse al bloqueo? Bueno, hay dos elementos antes de contestarte esa parte que quiero destacar y el primero es que estas mal llamadas sanciones no se dan en el marco de alguna autoridad que le dé esta competencia a Estados Unidos. Es importante que nosotros comprendamos que esto simplemente es una especie de castigo, de escarmiento, de ejemplo que quiere dar el gobierno norteamericano al mundo con los países insubordinados a los designios bueno, que históricamente Estados Unidos ha creído tener sobre la humanidad y ese aire superior o ese aire supremacista que siempre ha tenido culturalmente. Y el segundo elemento que quiero también aclarar es que muchas personas creen que por las conversaciones que se han venido teniendo con el gobierno norteamericano, entonces las sanciones se habían levantado por un periodo tal, y eso no es cierto. Una cosa es que haya una permisología, lo que el nombre técnico es una licencia, que hay una licencia que permita la comercialización de petróleo o de otros minerales, concretamente con las empresas autorizadas por el gobierno norteamericano en el marco bueno, del bloqueo descarado que están teniendo. Entonces yo he visto muchos titulares, incluyendo titulares de compañeros y compañeras a nivel internacional que titulan eso, bueno, vuelven las sanciones. No, no, es que las sanciones siempre han estado allí, eso no ha dejado de estar. Simplemente hay un lapso breve en el marco de las negociaciones y de la conveniencia que tú bien explicaste ahora que tiene Estados Unidos para poder recibir petróleo venezolano en el marco de la geopolítica, de toda la movida geopolítica que hay actualmente, le permitía eso a Venezuela y bueno, tensan un poco las cosas en el marco justamente de lo que mencionabas, se ratifica a través del Tribunal Supremo de Justicia la inhabilitación de una de las candidatas principales que ha tenido la oposición, entre comillas candidatas, porque ahí se generó un proceso, digamos, fake, o un falso proceso democrático de primarias en la oposición, cuando, bueno, hubo ahí mucha exclusión, no quisieron trabajar con el CNE, o sea, hay un montón de cosas que estuvieron abonando a que esto fuera una cuestión completamente inadmisible. Entonces, eso se generaba en el marco también de un conjunto de candidaturas que ahorita están por ahí. O sea, no es solamente ella la única candidata, que es lo que se vende también a nivel internacional, sino que hay todo un panel de partidos políticos que en el marco de justamente el espectro democrático que existe en Venezuela, pues están participando ahora. Entonces, en todo este contexto, que es el asedio permanente que tiene el gobierno norteamericano, no solamente en términos de bloqueo, sino también la complicidad interna que tiene con muchos factores de poder empresariales, sobre todo dentro de Venezuela, que por supuesto han respondido históricamente. Quiero rescatar lo que comentaste respecto a la instalación de la industria petrolera en Venezuela, y es que desde hace muchas décadas, no es solamente de los últimos años, siempre toda la instalación petrolera venezolana ha estado dependiente de Norteamérica porque los gobiernos anteriores que precedieron las repúblicas anteriores estaban siempre sometidos a la dependencia tecnológica estadounidense. Entonces, si el propio gobierno estadounidense te bloquea y empieza a negarte los repuestos, los aditivos y todo este tipo de cosas, pues entonces ya allí se le hace mucho más fácil para ellos bloquearnos los accesos para absolutamente todo en materia petrolera. Por eso es que justamente se vino tratando de hacer una transferencia tecnológica en ese sentido, una transformación de la instalación de nuestra industria para tener tecnología desde otra perspectiva, por ejemplo, desde Irán, que hemos tenido varios eh, momentos de intercambio para esto. Y bueno, en cuanto a lo que se ha hecho por acá, pues, ¿qué te puedo decir? Hay un gran abanico de opciones que te puedo mencionar. Todo lo que se ha hecho en cuanto a
no solamente las políticas de Estado propiamente con el gobierno bolivariano, sino también desde las personas, desde la organización popular o lo que aquí denominamos el poder popular, a través de un montón de mecanismos, de metodologías, de cuestiones que incluso están en nuestras leyes desde la aparición del gobierno del comandante Chávez y que las personas en el territorio se organizan. Es decir, Ollantay, acá existe por ejemplo, si bien está los gobernadores, los alcaldes, los concejales y todas estas personas de los territorios, digamos, más populares, más conocidos, perdón, más a lo chiquito, acá existe un responsable por comunidad, un responsable por calle, y toda esta organización le da a, digamos, el partido de gobierno una maquinaria indiscutible y hasta envidiable para poder llevar a cabo estos elementos bueno, en el ámbito de lo electoral, ¿no? Pero en la cotidianidad, este tipo de cosas son las que responden al por qué el pueblo venezolano resiste. Siempre hemos dicho que es una cuestión más bien de la idiosincrasia del pueblo venezolano, como que un pueblo rebelde que no se deja, que bueno, a mí no me vas a someter, y que además resuelve, que busca incluso desde la alegría, y muchas veces cuando, bueno, nosotros que tenemos tanta migración en muchos países del mundo, las personas que reciben esta migración venezolana no entienden esa alegría del venezolano independientemente de la circunstancia. Y yo personalmente puedo decir que eso es clave fundamental en conjunto con lo otro, con las políticas que se utilizan, con la visión de país que se tiene, cambiando el modelo capitalista y rentista sobre todo, porque nosotros estamos acá trabajando en pro de la diversificación de nuestra economía, no solamente para seguir dependiendo del petróleo, sino también para explotar el montón de minerales que afortunadamente tiene Venezuela como un país rico en minerales, el tema agricultura, etcétera. Aquí, y esto es bastante bizarro o bastante antagónico, el hecho de que justamente el bloqueo ha obligado al país a explotar sus propias capacidades productivas. Y nosotros, por ejemplo, nos recordarás la creación en 2016 de los CLAP, los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción, que eran estas cajas que priorizaban unos productos de primera necesidad para el pueblo venezolano y bueno, a las poblaciones más vulnerables se les daba este beneficio con un precio subsidiado. Eso en un principio era absolutamente importado y ahí voy a conectar ahorita con lo que comentabas de Alex Saab. Eso era absolutamente importado y en el transcurrir de los años, precisamente para hacerle frente al bloqueo, sortear todos los muros que se han levantado para nosotros poder recibir insumos desde afuera, pues el pueblo venezolano ha duplicado, quintuplicado y recontrafortalecido su capacidad productiva. Y hasta el sol de hoy está en un marco del 90 al 100% de producción nacional los productos que abastecen los comités locales de abastecimiento y producción, entonces los CLAP. Eso es una cuestión que en números se ve enorme, porque el tiempo que ha transcurrido entre un punto y el otro es muy poco tiempo. O sea, son apenas que un quinquenio, que podemos decir allí, que ha ascendido la curva de producción de manera de verdad asombrosa, y eso es una cuestión que no lo decimos nosotros nada más porque defendemos la revolución bolivariana, sino que incluso analistas internacionales, especialistas en economía, un montón de centros de estudio y afines han dicho concretamente que las proyecciones que ha tenido Venezuela de crecimiento, la evolución que ha tenido la economía, incluso el haber reducido enormemente aquella hiperinflación por la que Venezuela había sido muy famosa a nivel internacional. Eso ha venido de ser de 3 cifras a 2 cifras, de 2 cifras a 1 cifra, o sea, hay mucho que se palpa más allá de lo que pueda decir propiamente el gobierno como tal. Entonces, bueno, esa cuestión que quería conectar lo de los CLAP con lo que comentabas de Alex Saab, porque precisamente era esta persona enviada especial encargada de los comités locales de abastecimiento y producción en el peor momento del país, que es capturado también en el marco del bloqueo criminal que tienen contra Venezuela. Entonces, acá lo que hacen contra Alex Saab es el secuestro, que para ellos significa decir, bueno, yo tengo poder mucho más allá de mi territorio, yo puedo hacer esto, yo domino las organizaciones internacionales, porque a fin de cuentas podemos muchos esperar cosas de la ONU, del resto de las organizaciones internacionales, pero lo cierto es que estas organizaciones, por mucho que medio intenten allí maquillar su neutralidad, la verdad es que su principal financista es Estados Unidos, y entonces cuando tienen inoperancia o cuando tienen parcialidades al respecto de alguna decisión importante a nivel internacional, no nos sorprende que generalmente beneficie a Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí también sumamos el tema del más reciente escándalo que también hemos conversado tú y yo, el tema del avión venezolano secuestrado en Argentina. Eso es parte también de lo mismo. O sea, el caso de Alex Saab es una muestra también de cómo ellos extraterritorialmente pretenden imponer un dominio y, bueno, demuestran relativamente que lo tienen por la vía, o sea, por la vía del hecho, lo tienen de facto,
pero bueno, hay cuestiones que de nuestra parte, de parte del gobierno venezolano, ha estado haciendo, digamos, fuerza y se logró ese revés para Estados Unidos, que fue victoria para el pueblo venezolano, que fue lograr la liberación de Alex Saab. O sea, esa cuestión fue, es un hecho histórico, más allá del hecho concreto de la liberación de Alex como individuo. Yo creo que para los países es un elemento gigante, lo que significa que Estados Unidos libere a una persona que había secuestrado en estas circunstancias. Entonces, bueno, lo dejo por ahí por si quieres agregar alguna cuestión específica que quieras que te describa. Y bueno, creo que ahí venimos dibujando bastante bien cómo viene la cosa. Ahí vamos dibujando bastante bien. Son 6:35 aquí en Guatemala y en Caracas, donde está Orlando, y son las 8:35. Estamos conversando sobre esta capacidad de resiliencia que ha tenido el pueblo venezolano y tiene para poder sobreponerse y convertir, digamos, el bloqueo en una oportunidad para avanzar. Y claro, uno a veces mira desde la perspectiva material económico y dice, bueno, Venezuela antes importaba de los productos de primera necesidad en el 70, 60%, 80%, al igual que Cuba, por ejemplo, pero el bloqueo pues hizo que produjera su propia comida, etcétera, incluso reconfigurara sus gustos de consumo. Pero también hay otro elemento que Orlenis nos deja hoy como insumo para poder reflexionar. El bloqueo también sirvió para el crecimiento o la reconstrucción del entramado comunal, diríamos así, esa capacidad de organización, lo que decía las calles y todo eso, que nosotros por estos lares desconocemos por la individuación y el individualismo neoliberal que nos sigue carcomiendo el alma. Gracias, Orlenis, por estar. Y finalmente, para ir cerrando, son las 6:36. Háblenos o descríbanos a brocha gorda de la coyuntura electoral que está viviendo Venezuela y si también puedes decirnos por qué como tú decías, valeroso y resistente pueblo siempre opta por lo que desde afuera llamarían por su verdugo, por qué la gente vota por la opción de la revolución bolivariana si supuestamente este es el verdugo. Adelante, por favor. Bueno, yo creo que allí también hay un tema de conciencia histórica, desde la aparición de Chávez, que además rescató el pensamiento bolivariano, que por cierto lo tengo aquí en el cuadro que está a mi espalda. Hay un despertar de conciencia, a mi parecer, irreversible en gran parte del pueblo venezolano. Y eso es lo que ha sostenido, aparte de todo lo que te he descrito, también ha sostenido al gobierno venezolano en el poder, que es lo mismo del pueblo venezolano en el poder tener oportunidades que históricamente en repúblicas anteriores no se tuvo. Em, Esa conciencia ha sido el principal, digamos, saldo que ha generado el gobierno venezolano en nuestro pueblo. Entonces allí las personas, incluso quería también mencionar, antes de concluir, el componente productivo que también ha generado la sociedad venezolana acá, ¿no? No solamente te voy a decir que es el chavismo, el que vota por el gobierno y tal, no, aquí todos los venezolanos y venezolanas, por ejemplo, han encontrado la forma de sobrellevar las dificultades económicas internas a través, bueno, lo que llaman emprendimientos, lo que llaman sus propias iniciativas económicas para poder tener, bueno, contra, contra viento y marea su capacidad de sustento. Entonces allí hay varios elementos que se pueden rescatar. Yo creo que, en primer lugar, la organización. Aquí tenemos una frase que dice la transición de organización y por qué genera los resultados que genera. Y una persona con conciencia es la persona que se puede organizar. Y la persona organizada es la persona que se moviliza. Es decir, nosotros nos movilizamos porque estamos organizados como un saldo político histórico a través de la conciencia que se ha adquirido desde la llegada del comandante Chávez. Entonces, esa cuestión es infalible y ha sido demostrada una y otra vez en múltiples procesos electorales. Aquí han habido más de 25, yo creo que estamos llegando a 30, si no me equivoco, procesos electorales donde el chavismo como fuerza política ha tenido apenas dos reveses históricos en aquel momento con la reforma constitucional y con las elecciones del 2015, las parlamentarias. De resto, todas las ha arrasado el chavismo como fuerza política y eso se sostiene también por un tema de la atención que se da constantemente en el territorio. Es decir, si bien te dije hace un rato que hay multiplicidad de partidos políticos, incluso nuevos, que es bueno así, allí hacer un análisis de cuáles son esos partidos nuevos y quiénes los están dirigiendo, porque buena parte de quienes están dirigiendo estos nuevos partidos son personas que habían participado en el 2014 y en el 2017 en estos procesos de desestabilización política en las calles, mal llamadas guarimbas. Entonces, estas personas que incluso cumplieron un periodo de
de encarcelamiento por los delitos que habían cometido, salen de prisión en el marco de múltiples circunstancias, generalmente por negociaciones, y ahora hacen parte de la vida política, incluso asumiéndose de centro. Entonces, creo que hay un ambiente allí muy interesante que no es solamente lo que pintan mediáticamente, de que solamente son los históricos partidos viejísimos que se han opuesto desde la aparición de Chávez a la Revolución Bolivariana, sino que ahora hay un nuevo panorama que este sector extremista justamente se niega a aceptar. Y bueno, aquí se le llaman las oposiciones, porque está ese sector extremista, está la oposición democrática, que es la que está participando activamente de los diálogos y todo esto. Entonces el ambiente está bastante movido. Hay muchísima expectativa porque próximamente ya se van a anunciar o se espera que se anuncie la fecha de las elecciones presidenciales, y yo creo que eso es ahorita titular de agenda internacional. O sea, todos los medios internacionales están a la expectativa y a la espera de que finalmente el Consejo Nacional Electoral diga cuándo van a ser las elecciones. Entonces, bueno, yo creo que ahí la organización está garantizada. El partido de gobierno ha estado diciendo insistentemente a través de su primer vicepresidente, Diosdado Cabello, que tienen todas las capacidades ya dispuestas para ejecutar el proceso electoral. ¿Por qué? Porque no es una cuestión que se pasa a hacer solamente en el marco de la elección, en el año de la elección, sino que es una práctica cotidiana, esa organización que te dije antes del jefe de comunidad, el jefe de calle, el jefe por familias incluso, que son tomados en cuenta punto por punto, núcleo por núcleo, hasta el más pequeño, para que puedan ser parte de eso que aquí denominamos la transformación de la democracia representativa a una democracia participativa y protagónica, que es lo que se sostiene actualmente en Venezuela. Muchas gracias, Orlenis. Entonces, esa ecuación, amigas y amigos, hay que tomarla en cuenta. Conciencia, organización, movilización, urnas y obviamente resultados, y pueden ver los resultados que está narrando Orlenis. Orlenis, muchísimas gracias por tu tiempo, son 6:41. Nosotros tenemos que salir a otra actividad. Orlenis lo conocemos únicamente como divulgadora, como activista y organizadora en las redes sociales, especialmente en X, y nos gustaría, y ahí comprometo también a la audiencia contigo, abordar contigo la cuestión comunicacional vista y ejercida desde Venezuela. Ojalá podamos concretarlo. Muchas Claro gracias que por la sí. atención. A total disposición. Saludos y muchas gracias. Hasta entonces. Chao amigos. Mañana nosotros volvemos con el tema de sionismo e Israel en el continente de Abya Yala. Dicen latinoamericano, pero nosotros llamamos Abya Yala, es decir, en nuestro continente. Chao.